Hola, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la tercera sesión del simposio Respuesta Intersectorial ante la pandemia por COVID-19 en zonas cafetaleras. Recordarles, esta es una actividad de cierre del proyecto Respuesta Sanitaria y Socioeconómica de la Zona de Los Santos durante y pospandemia por COVID-19, un proyecto desarrollado por la Universidad Nacional, en la cual participan tres institutos: el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, el IRED, el Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, y la Escuela de Historia. Para desarrollar este simposio hemos contado además con el apoyo de la Cátedra de Registros de Salud, la carrera de Sistemas de Información en Salud de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, así como la sede universitaria San Marcos de la UNED, el Comité Cantonal de Emergencias, Municipal de Emergencias, disculpen, de la Municipalidad de Tarrazú, el Canal Altavisión y Copesantos. Este espacio que hemos realizado durante 3 sesiones, 3 jueves, ha sido un encuentro en el que hemos buscado compartir y discutir sobre la respuesta a las acciones que a nivel multisectorial e interinstitucional se dieron en torno a la emergencia por COVID-19 en zonas cafetaleras propiamente. De esto hemos recuperado las experiencias organizativas, cuál fue el proceso, cómo se organizó y se alcanzó la aplicación de protocolos y medidas relacionados con la emergencia, especialmente para los periodos de recolección. De manera que de las experiencias que logramos a partir de la participación de 21 ponencias, la representación de 4 zonas cafetaleras y una zona de tránsito, en el caso de corredores, es lo que nos ha permitido entonces recabar aquellas acciones afirmativas, buenas prácticas, así como los desafíos que nos quedaron en torno a la múltiple respuesta que se dio para este periodo. Agradecemos su incorporación esta tarde y sin más, quien nos va a estar facilitando la participación en este primer bloque es el doctor Gerardo Jiménez, a quien le cedo la palabra. Gracias. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Muchísimo gusto de volverles a ver aquí en este evento y con el cual pues esperaríamos concluir este proceso, y para nosotros desde la Universidad Nacional pues también es un evento de cierre de proyecto a partir de los objetivos que teníamos para esta actividad, que era la de socializar resultados de los proyectos nuestros mismos, de escuchar experiencias, de abrir espacios para el diálogo. Con las sesiones de hoy, pues pretenderíamos también sistematizar todo este proceso. Rocío, creo que te devuelvo la palabra. Porque lo que viene es una presentación de parte de Rocío, en donde lo que se hace es una síntesis a buena interpretación de Rocío y su equipo de trabajo de lo que ha sido este simposio, porque la dinámica de hoy va a ser sobre todo de mayor discusión. Tal vez en los jueves anteriores no tuvimos tanta oportunidad de discutir. El día de hoy sí tendríamos más oportunidad, o más bien esa es la idea.
podamos discutir las propuestas que traemos. Entonces, Rocío hará una síntesis para esta primera sesión de los principales puntos que han surgido en las dos sesiones anteriores, con el propósito de que podamos someterla a discusión en esta sesión. Entonces, le doy la palabra a Rocío. Muchas gracias. Bueno, en las mesas temáticas les habíamos planteado que por cada ponencia, cada participación que tuvimos, realizamos un registro en el momento in situ de las presentaciones de los aportes que ustedes compartieron. Se recabaron algunas de las inquietudes o comentarios que también compartieron a través del chat, y tuvimos la participación de comentaristas que aportaron síntesis y algunas valoraciones o señalamientos clave en torno a los aportes compartidos en las mesas vinculadas con salud, la respuesta intersectorial, sector cafetalero, comunicación, la respuesta de las comunidades. Entonces, a partir de las 21 ponencias que se compartieron en los 2 jueves anteriores, es que hemos recabado esta síntesis. Yo la voy a compartir rápidamente y luego nos vamos a devolver con el apoyo de Patricia y Gerardo, con quienes vamos a ir llevando la discusión. La idea con esto es lo siguiente. Estamos presentando los aspectos medulares que de todos los aportes creemos que fueron aquellos que se detallaron, que se fundamentaron, que fueron claves, digamos, para la respuesta que se tuvo desde las diferentes zonas por parte de las distintas instituciones. La idea con estos puntos es que ustedes se sientan en la libertad de señalar ¿verdad? ¿Qué tan importantes son esos aspectos que estamos destacando? ¿Qué podrían ampliar ustedes? Si nos faltó algo, probablemente porque no se compartió en las presentaciones, si hay otros aspectos que podríamos recabar. El orden en que hicimos esto está en 3 componentes. Uno es el de todos los aspectos, las experiencias, de la respuesta desde los sistemas de salud, el aporte, la actuación específica del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, pero también aquellos vinculados a salud pública, que a la que se sumaron otras instancias. El segundo aspecto, el segundo eje que estaríamos abordando es el de la respuesta intersectorial. Obviamente aquí no es que salud queda aparte, pero tiene que ver más con la respuesta a las acciones que emanaron a partir de los comités municipales de emergencia y de la vinculación de muchas instituciones, sector privado, comunidades y demás. Y por último, estaríamos abordando más la respuesta social y el peso, lugar que tuvo la comunicación en general durante el periodo de la pandemia. Entonces, realizo la presentación. La idea es que es más, voy a hacer un cambio en este momento del planteamiento. Yo creo que podemos ir viéndolo por partes para no tener que devolvernos. Entonces, si gustan, vemos el primer bloque. Yo puedo presentar ese bloque y en el primero, Patricia nos puede acompañar con la moderación y en los siguientes continuaría Gerardo.
En este primer bloque la idea es que podamos, o sea, que ustedes se sientan en el espacio con total libertad de señalar si esos son los puntos debidos, qué podemos ampliar o qué podemos incluir o incluso si no fueron determinantes. Y para el bloque de la tarde lo que vamos a estar es recuperando de estos aspectos que prioricemos, que se refuerce la discusión, recuperar aquellos que podríamos señalar como buenas prácticas, es decir, que se podían implementar de manera permanente, que si bien es cierto, se desarrollaron a partir de la pandemia, no necesariamente, como muchos de ustedes han destacado, algunos de estos elementos eran prácticas o acciones que deberían de continuarse, y cuáles de esos aspectos sí son para recuperar y considerar en lo que sería un plan de alerta temprana para enfrentar futuras emergencias en el futuro. Si gusta, entonces pasamos al primero, si me ayuda con... Muy Tal vez bien. nada más Ajá. decir, tener en cuenta el tiempo, ¿verdad? Porque vamos a discutir los 3 bloques, entonces tendríamos aproximadamente 20, 25 minutos para cada bloque, De para cada acuerdo. tema, ¿verdad? Lo menciono muy brevemente y ya ustedes continúan. Bueno, recuperamos 20 aspectos para los 3 bloques que vamos a trabajar en la tarde. Entonces, de los sistemas, de la respuesta a los sistemas de salud, tenemos 6, que son uno de los que ustedes destacaron, es la articulación entre la Caja y el Ministerio de Salud en materia de vigilancia epidemiológica, en el sentido que hubo una respuesta inmediata. Claramente se tuvo que concentrar en atención a COVID, no se pudo dar seguimiento en otros aspectos, en otras enfermedades, en otros asuntos de salud. Sí, para dar la talla, o sea, para llevar este sistema al día, sí se ha destacado que esto supuso un gasto energético de muchísima coordinación, y esto, si bien es cierto, es un aspecto, una acción afirmativa, pero también se señaló que al no existir un sistema interoperable, conllevaba a que entre una y otra instancia se tuvieran que multiplicar esfuerzos, o sea, recibir la información, ingresarla a otra base de datos, hacer cruce de boletas y demás. Entonces, esto se llevó a cabo, pero supuso un esfuerzo significativo por parte de las instancias que tenían a cargo esta tarea. El otro aspecto que se destaca es el seguimiento de casos, en que esto fue bastante efectivo, pudo dar el seguimiento debido a casos y sospechosos, pero también esto supuso un desgaste en las fases, en los momentos en que hubo más incremento de casos, y que en algunas situaciones no había posibilidad de relevar al personal. Aquí queda la incógnita si pudieron haberse sumado otros actores para apoyar este proceso como tal. El tercero es prever la recolección con antelación, el hecho de que, y esto lo destacaron tanto en Los Santos como en Cotobruz, que de manera temprana, ya desde mayo, abril, mayo, las instancias se empezaron a organizar y a definir mecanismos y la logística de cara al periodo de recolección. El cuarto, también se destaca como acierto lo que fue la verificación de las condiciones en las fincas, y esto en paralelo con el acompañamiento de otras instancias, es decir, que en la medida que se iban visitando las fincas,
donde no fue tan necesario girar órdenes sanitarias en muchos casos, esto también se debió a que las cooperativas, el MAC, el mismo ICAFE, ya venían realizando gestiones para mejorar y tener que las fincas estuvieran en condiciones de recibir a los recolectores, y de esto también se destaca el lineamiento específico que desarrolló el Ministerio de Salud. El quinto, el Centro de Contención de COVID, que se instaló en la zona de Los Santos, que si bien es cierto, este no tuvo la ocupación prevista en buena hora, pero sí fue una medida preventiva determinante para tener un alcance de toda la logística y de todo el proceso que se desarrolló para garantizar la movilidad de la población y la recolección en condiciones seguras. Y por último, en el caso de salud, se destaca también la campaña de vacunación, donde hubo también apoyo de múltiples actores, se sumó muchísima gente para las campañas, los vacunatones, y esto aunado a la recepción de la población. Entonces, les cedo la palabra a Patricia y abrimos el espacio para sus Buenas tardes a comentarios. todos, ¿cómo están? Bueno, ante la primera estrategia, ¿verdad? Que creo que es muy importante la articulación. Me parece que podríamos comentar, ¿verdad? Que sin esta articulación, yo creo que no se hubiera podido tener el avance o las estrategias que tuvimos frente a este problema en esta población. Y no solo la articulación de la comunicación entre la caja y el ministerio, ¿verdad? Sino entre todos los actores que se pudieron que pudieron participar, ¿verdad? En esta experiencia que tuvieron en esta zona. Y creo que esa articulación es fundamental, ¿verdad? Sí es importante esa interoperabilidad entre los sistemas, porque eso hubiera generado como más agilidad entre la comunicación entre el ministerio y la caja. Y creo que es un tema pendiente a nivel nacional, ¿verdad? Ya el Ministerio de Salud está trabajando con esta parte de interoperabilidad con el decreto de lo que es el decreto de salud digital, ¿verdad? Que se firmó recientemente. Entonces creo que estamos avanzando en cierta parte. No sé si alguna persona quisiera referirse conforme a este tema. Rocío. No, yo no, aquí serían los compañeros, compañeras de las instituciones. Es que hay un comentario, pero no sé si el que me levante la mano para poder ver aquí en la... Es que yo compartí como la pregunta. Exactamente, Ajá. pensé que nos ibas a comentar, pero no sé si doña Soledad desea aportar algo más, o don Germán. Bueno, hoy como que no quieren participar, ¿verdad? Creo que estas estrategias y todas las acciones y alcances que se realizaron y que pudieron evidenciar en todo este proceso que recopiló la Universidad Nacional, creo que es muy importante, porque hace ver que a pesar del esfuerzo, hay cosas que son desgastantes, ¿verdad? La pandemia vino en un momento en que ninguno estábamos preparados y que se pudo dejar al lado acciones que se podían o que normalmente se llevaban a cabo y se dejaron de hacer, ¿verdad? Y eso llevó a hacer trabajos que no se habían realizado, a involucrar actores que no estaban tampoco involucrados en estos roles, y esa participación fue Un aspecto especial. Beatriz tiene la manita levantada. Adelante, Beatriz. Sí, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias. Me parece que
en conjunto con eso, ¿verdad? Nosotros trabajamos también mucho el convenio de la Caja con Caja, Ministerio de Salud y Café para el aseguramiento de los recolectores. También tanto de los recolectores regulares como irregulares, que todavía se mantiene y que tenemos mucho trabajo por delante para que sea sostenible en el tiempo, que es de demasiada importancia también. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, no tengo más manitas levantadas, ¿verdad? Solo También, tal vez un par de cosas, perdón, Patricia, si, o sea, si en estas ustedes sí verían, o sea, verían los puntos, las acciones claves o fundamentales en términos de la respuesta institucional para contener la afectación de la emergencia. Y con lo que acaba de señalar Beatriz, sí lo tenemos en el punto que sigue. Es que no mencioné, digamos, estas fueron las estrategias, acciones específicas. Y en el segundo, también en cuanto a los sistemas de salud, tenemos las lecciones aprendidas. Ya casi pasamos a esa. En esa recuperamos lo del aseguramiento, tomando en cuenta que el aseguramiento ya se había acordado antes, pero que en este caso más bien la pandemia lo que permitió fue acelerar ese proceso, pero sí es debido, digamos, su señalamiento. Buenas tardes, disculpen, ¿puedo opinar? claro, Sí, es que vieras que tuve un problemita ahí con la conectividad, entonces en el momento que me pidieron la palabra no fue posible, no se preocupe, Soledad, adelante. pero sí estoy en la mayor disposición de referirme al caso. Yo creo que la pandemia a nosotros nos dejó muchas lecciones aprendidas en cuanto a salud, ¿verdad? Sí tuvimos de momento, vamos a ver, muchísimas, situaciones, ¿verdad? En cuanto que si se vacunaban, que si no se vacunaban, que si era asegurado, que si no era asegurado, que si era costarricense o era extranjero. Pero gracias a Dios, las autoridades, ¿verdad? Y lo que fue la parte de salud, pues nos pudimos poner de acuerdo. Y en cuanto a los registros también, hubo muchos momentos que todos querían que estuvieran las vacunas digitadas, que iban a salir del país. Nosotros corríamos a 1000 por hora, ¿verdad? Porque la gente se metía con el QR o simplemente se metía a Ledos y quería que todo estuviera, pues, la información. Realmente desde la parte de salud creo que hicimos el mayor esfuerzo y las diferentes instituciones que se tenían que poner también de acuerdo con nosotros, sentimos ese apoyo a nivel institucional, a nivel de la comunidad y pues hoy por hoy, gracias a Dios, estamos haciendo análisis, y aún seguimos luchando, ¿verdad? Por la vacunación, por los que ya no quieren vacunarse, por los que les falta la segunda, tercera, cuarta, quinta, y aquí vamos, ¿verdad? Pero realmente creo que salud es eso, es la parte preventiva, más nosotros que estamos en el primer nivel de atención, ¿verdad? Entonces es una lucha constante, nunca habíamos vivido una pandemia y pues como les digo, fueron muchas lecciones aprendidas que hoy por hoy pues en otros procesos también nos estamos aplicando. Muchísimas gracias, Soledad. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo sí que quisiera aportar que desde mi punto de vista y estando desde la parte exterior a toda esta situación, me parece muy importante el trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo en equipo con la población, con las mismas instituciones, con la caja, el ministerio, la comunicación entre todos, incluyendo también la comunidad, ¿verdad? Para mí es como muy importante y eso es lo que yo evidencio, ese trabajo en equipo, el apoyo que tuvieron, ¿verdad? Aunque fue desgastante y no se cumplieron tal vez estos ¿cómo se llama? Estos atrasos en el sistema, pero sí es muy importante este trabajo en equipo que se logró dar, esta articulación entre todos los actores. Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva.
Y como dice Rocío, exactamente, es importante seguir, ¿verdad? Con este registro y análisis, eso es un desafío, ¿verdad?, que tenemos en este momento. Bueno, dentro de igual de las respuestas del sistema de salud, dentro de las lecciones aprendidas y las dificultades y aspectos que no se lograron mejorar por omisión y resultado, limitando acciones y alcances, tenemos varios puntos, como la proximidad fronteriza y relación inequívoca de la población migrante, el cese de otras funciones, la salud mental, el equipo en primera línea no podía atender esto, y ocupaba apoyo, ¿verdad?, con una sobrecarga laboral o el síndrome de burnout, y promoción de la salud desatendida, primeros auxilios psicológicos. También tenemos las necesidades no atendidas que se habían disminuido, como en el device móvil, el registro cruzado de salud, ¿verdad?, como por ejemplo, y la imposibilidad de abarcar fincas y albergues, ¿verdad?, casos de evasión de medidas y descuido de trabajadores. Es comprensible, ¿verdad?, tolerable, permisible, diría yo, que se dieran todas estas dificultades o limitaciones durante el proceso, porque esta sobrecarga laboral que pudo haberse presentado, sobre todo en bueno, yo creo que en todo lado, el personal de salud, los gobiernos locales, todos tuvieron esta sobrecarga, y esto en algún momento repercute en dejar de hacer las funciones que normalmente se hacían, ¿verdad? Y en llevar los registros, ¿verdad?, al día, ¿verdad? Que eso también era casi que imposible. Y toda esta población que estuvo desatendida en lo que era la promoción de salud digital, el device móvil y eso, pues se fue recuperando y se atrasó un poco en ya después de la pandemia, pero ha costado mucho regresar a tener todo controlado y que esté al día, ¿verdad? No sé si alguno de los participantes tiene la manita levantada. Un poco con lo de las lecciones aprendidas y aquellos aspectos, digamos, o sea, que fueron problemas después o situaciones que no dio chance de abordar, como el tema de la salud mental. También es importante que en esto recuperemos, o sea, cómo pudimos haberlo hecho. O sea, cómo pudimos, por ejemplo, haber atendido salud mental, y voy a poner el caso concreto de las personas, por ejemplo, con algún tipo de entrenamiento o asignación para dar primeros auxilios psicológicos, estaban abocadas a atender otros asuntos. Entonces, y eran las que en momentos críticos requerían incluso del apoyo, o sea, de recibir esa atención. Entonces, si bien es cierto, hubo, o sea, una respuesta increíble, pero también hoy nos podemos preguntar, bueno, o sea, ¿pudieron otros actores contar con el apoyo de otras personas para que asumieran esas tareas que era humanamente imposible asumir por los actores que estaban en la primera línea? ¿Verdad? Estos aspectos que estamos señalando, que ustedes detallaron en algunos momentos, ¿cómo pudimos haberlos abordado? O sea, de cara al futuro, ¿qué pasa? Por ejemplo, una de las cosas es, al menos en la zona de Los Santos, creo que también en Cotobruz se hizo la revisión de las fincas, de los albergues que cumplieran con condiciones, pero al menos en Los Santos, era imposible abarcar la cantidad de fincas y de albergues disponibles. Para esto se hizo un barrido. Por supuesto que quedaron muchas fincas sin visitar, y sabemos que quedaron muchas fincas en incumplimiento que no se pudieron atender. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿quiénes más se pudieron haber sumado a coayudar en estos procesos? Adelante, Soledad. Referente al mismo tema,
Creo que, vamos a ver, por lo menos desde mi experiencia a nivel del área de salud de San Ramón, la Universidad de Costa Rica estuvo presente, ¿verdad? En ese momento y nos dieron muchos de los mismos funcionarios que estuvieron en la parte de profesores, los mismos, ¿cómo se llama? La gente de las oficinas, los secretarios, los de redes, estuvieron presentes siempre con nosotros. Entonces, eso pudo permitirle a la TAP y al mismo auxiliar de enfermería poder abarcar más tiempo y poder tener más vacunadores para que se pudiera dar mejor cobertura a las mismas comunidades. Eh, el conocimiento de la TAP es muy amplio, ¿verdad? A nivel local, a nivel comunal. Entonces ellos saben quiénes viven en la finca X, ¿verdad? De los Rodríguez, de los Quesada, de los Alfaro. Entonces esos registros permitían que nosotros pudiéramos visualizar quiénes hacían falta, ¿verdad? La parte de la digitación, como les dije hace un rato, fue, al principio nos costó mucho porque no teníamos mano de obra, ¿verdad? Para digitar y el registro era muy delicado, no cualquiera podía digitarlo porque después los errores eran mayores, ¿verdad? Entonces, pues al principio la idea era que se vacunara la población, pero como les dije hace un rato, gracias a Dios, a diferentes instituciones, que creo, no sé si en las demás comunidades así se pudo, o en las demás, este, áreas de salud así se trabajó, pero nosotros por lo menos lo que fue la Universidad de Costa Rica estuvo presente siempre con nosotros y nos colaboró muchísimo, igual que los voluntarios a nivel comunal. Aquí lo que fue trabajo social, manejó, vamos a ver, como una banca, como un registro donde ellos ya tenían establecido quién llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 11, quiénes entraban a las 11:30 y se iban a las 3 y ahí pasábamos a veces hasta las 8 de la noche vacunando, pero eso sirvió de muchísimo, ¿verdad? Para, para, para poder darle cobertura a todos los campesinos, a todos los finqueros y a toda la comunidad entera. Muchas gracias, Soledad. Seguimos con don Adrián. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Es que me queda una duda en la parte que dice imposibilidad de abarcar las fincas y albergues, porque al menos nosotros acá, o no sé si se refiere directamente al Ministerio de Salud, yo trabajo en el MAC y nosotros acá en la región hicimos un trabajo, creo yo que bastante grande en este tema junto con el ICAFE y logramos verificar todas las inspecciones que nos solicitaron los productores en su momento, ¿verdad? Que eran requisitos para el ingreso de los migrantes. Entonces creo que el trabajo que se hizo en conjunto interinstitucionalmente fue muy importante para llegar a realizar todas esas inspecciones. Entonces vieras que sí me queda una duda a qué se refiere la imposibilidad de abarcar los afincas y los albergues. Okay. Si gusta, yo puedo señalar esto. Esto lo vimos con el personal del Ministerio de Salud. En el otro segmento se destaca esto y efectivamente hubo una cobertura como nunca en términos no solo de las inspecciones, que efectivamente ahí la participación del MAC, de las cooperativas de la ICAFE fue determinante, pero tal vez harían recordar que hubo dos maneras, que eran las solicitudes que hacían los productores, que esas hasta donde entendemos se abarcó en su totalidad, pero también lo que se hizo fue hacer un barrido de las demás que fueron inspecciones principalmente, que en este caso cubrió el Ministerio de Salud y si no me equivoco ustedes también apoyaron en esa parte. La cuestión con esto es que si bien es cierto, fue en esa ocasión hubo mayor apoyo, se sumaron instancias, digamos, de lo que comúnmente le corresponde trabajar o cubrir al Ministerio de Salud, pero sí hubo
fincas, albergues que no se llegaron a cubrir y que en este caso tiene que ver con la evasión, digamos, de medidas en la que incurrieron algunos productores. Entonces, es totalmente afirmativo y repito, sí lo recuperamos después, pero el asunto es esa parte de esa población que se nos escondió, ¿verdad? Porque sí la hay. Y en casos incluso donde se le solicitó a los trabajadores que permanecieran ocultos o incluso muchos que optaron por no habilitar los albergues precisamente porque sabían que no cumplían las condiciones y esto conllevó a otro problema como fue el de robo de trabajadores, es decir, de gente que no tuvo las condiciones, no las gestionó ni con las cooperativas ni con las instituciones y entonces acudieron a otras formas para completar o asegurar la recolección. Pero sin duda en esto, Adrián, pues, tiene toda la razón. O sea, aquí se está recuperando en términos digamos, de una limitación y en términos de, bueno, si sucediera esto en otro momento, ¿qué tendríamos que hacer con respecto a estos casos? Porque estamos hablando que en Los Santos no es la situación para otras zonas cafetaleras, pero en el caso de Los Santos, llegar a cubrir todas las fincas es muy difícil. Aún sumando el recurso humano del MAC, del Ministerio de Salud, de otras instancias. Tiene que ver con un proceso de seguimiento, de educación, incluso de los mismos productores. No sé si con esto te aclaro. Sí, gracias, Rocío, pero y de igual manera creo importante, no sé, cambiar la redacción en esos términos, porque sí, definitivamente las solicitudes que se hicieron, todas se realizaron, todas se inspeccionaron, entonces yo creo que la población que nosotros atendimos, que se hizo el trabajo como tenía que ser, ¿verdad? Así como está, y de entender que viéndolo en términos de nuestro trabajo, que hubieron solicitudes y no se atendieron, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Pues creo que sí hay que modificar la redacción, la redacción en esos términos, perdón. Sí, tiene toda la razón. Incluso, no sé si podemos devolvernos un toquecito, si el anterior está, o sea, la vigilancia, la verificación de condiciones en las fincas, sí fue una acción afirmativa, o sea, de las que se recuperan, pero tiene razón, o sea, de las cosas que se destacan es además que se contó con un lineamiento específico, pero sí podemos modificar. Por supuesto, y precisamente es el ejercicio que estamos haciendo. Quizás a veces por hacer mucha síntesis, en este caso yo asumo la responsabilidad, no lo planteé en los términos debidos y más bien le agradezco la observación. Gracias, Adrián, por la observación. Listo, gracias a ustedes. Vamos a ver. No tengo más manos levantadas, Rocío. Me parece importante, tal vez el término imposibilidad, ¿verdad? Es el que como dice, que fue como imposible, tal vez que cambiar, quitar ese término y sustituirlo por uno que nos indique que faltaron en algunas zonas, abarcar algunas fincas o albergues. No sé si pasamos a la siguiente diapositiva porque no tengo más comentarios. Sí, podemos avanzar. De hecho, de una vez estamos corrigiendo esto porque ahora hay un trabajo al final para asociar, digamos, relacionar las acciones. Entonces, igual también cualquier persona que tenga algún comentario lo puede hacer en el chat, ¿verdad? Pueden utilizar el chat para enviarnos algún comentario o alguna recomendación que se quiera hacer en alguna de las redacciones igual. En la siguiente diapositiva pues tenemos la respuesta intersectorial con el Comité Municipal de Emergencias, los aspectos y acciones principales, ¿verdad? Todas las estrategias, acciones y alcances que se lograron.
Con respecto al comité, estaba respaldado por un sistema de comando profesional, ¿verdad? Con una respuesta inmediata, triadas por temas, acciones, con asignación de roles, donde se involucró el CNP, el MAC, el Ministerio de Salud, los bomberos, Cruz Roja, Tránsito y Fuerza Pública, y Café y el IMAS, ¿verdad? Y se suma lo que es la comunidad, el comercio y las cooperativas, pues el sector privado, y no, en ese momento no contamos con el CONAI y el AIA para estas acciones. También tenemos el análisis diario para la toma de decisiones, el discernimiento, el trembún de la información y estar preparados para aplicar los protocolos y las medidas que se iban comunicando, ¿verdad? De forma activa, transparente y trazabilidad. También la gestión política, ¿verdad? Que fue una labor de los alcaldes en distintos niveles, ¿verdad? Eso fue un puente con el nivel central y esta comunicación también es muy importante, ¿verdad? Esta gestión política es un apoyo muy importante para la comunidad, tanto como para el ministerio y las acciones que se estaban tomando en ese momento. También el congestionar el protocolo específico para el sector, ¿verdad? Con movilización e implicación de muchos actores, ¿verdad? Ahí tenemos el café, el MAC, el ISA, y el del recolector, ¿verdad? Fue asumido como actor pasivo y receptor de medidas sanitarias. También el recolector, bueno, es una de las figuras principales también en estas acciones y estrategias. Y tenemos también el sistema de trazabilidad laboral migratoria, ¿verdad? Que este sistema nos apoyó mucho. También hay que formalizar un registro de trabajadores con variables esenciales, ¿verdad? Y también la coordinación del transporte interfronterizo de trabajadores agropecuarios a zonas de cultivo, así como la aprehensión y aprendizaje de sistemas telemáticos y nuevas tecnologías, aún sin evaluar los pros y los contras de estos sistemas. Desde mi punto de vista, antes de dar la palabra, igual me parece muy importante la integración, ¿verdad? El trabajo en equipo que se puede brindar ante este sistema o ante este Comité Municipal de Emergencias, que fue apoyado por toda la población, por todas las instituciones, por el gremio también, y también por este sistema de trazabilidad, que sería como fundamental que se siga utilizando a pesar de que ya no estemos en la pandemia. No tengo manitas levantadas, no sé si alguien quiere aportar algo más. No tenemos participaciones. Tal vez, con permiso, Patricia. Acá destacamos las instancias que ustedes mencionaron en las presentaciones. Sí decidimos incluirlas ahora porque también en caso de que se omita a alguien, o sea, la idea aquí no es que haya omisión, sino más bien recuperar todas las instancias que participaron en este proceso. Y como ven, estaríamos recuperando 7 digamos, acciones que son las que ustedes señalaron o destacaron como fundamentales. Entonces, nuevamente les hacemos la pregunta igual, si hay algo fundamental aquí que se omitió, sobre todo de cara a que varios de ustedes integraron estos comités amplios. O sea, si hiciéramos esa síntesis de los alcances, las grandes tareas más acuciosas, las estamos aquí recuperando, estamos omitiendo algo. Me gustaría saber qué son esos sistemas telemáticos y nuevas tecnologías a los que se refieren. Ajá. Esta lo destacaron más que todos las compañeros de los ministerios de salud, y que fue toda la adopción
como se tenían que girar las órdenes sanitarias, tener el sistema de contactos, pero también los mismos comités se tuvieron que activar los mecanismos del uso de aplicaciones. Esto conllevó en algunos casos de adaptarse de manera, o sea, de manera que no estaba prevista, sobre todo con el caso de las llamadas telefónicas. Entonces, de utilizar otros recursos y nuevas tecnologías a las que en este caso hubo que aprender haciendo, o sea, no había chance de capacitar, digamos, llegaban los instrumentos, habría que adaptarse a una aplicación y de una vez generarla, y esto incluye incluso las mismas maneras en que, por ejemplo, se tuvo que trabajar con el mismo Citran, con la aplicación. Entonces, a esto se hace referencia a los sistemas telemáticos, o sea, sistemas de alta tecnología que incluyen nuevas formas de comunicación y de gestión de la información. Y lo que se recupera en esto es que hubo una aprehensión, o sea, esto es lo que hay y aprendemos de inmediato, y que fueron los recursos, digamos, que ayudaron sobre todo a lo que fue el registro y la comunicación. Adrián, adelante. Gracias. Vean, yo no sé también ahí si se puede visibilizar el trabajo que se hizo en la solicitud de categoría migratoria de CETSA, que nosotros trabajamos muy duro también antes de que se realizara todo el sistema de trazabilidad, precisamente para identificar toda la población migrante que estaba en el país, que pudiera trabajar. Eso fue un trabajo que se hizo bastante interesante a nivel de todo el sector. ¿No es? Adrián, y usted podría ampliarnos, porque esto que está mencionando sí no se incluyó en las presentaciones. Creo que usted sí lo mencionó cuando se tuvo las reuniones, pero esto sí no está en las presentaciones. Entonces, si lo puede ampliar para incluirlo debidamente. Okay. Vamos a ver. Yo creo que en la presentación que hicimos nosotros, Adrián, en la presentación que hice yo del ICAFE, ahí está la información. Sí, me parece que sí lo agregamos. Ok. De igual manera, este trabajo se hizo para identificar toda la población migrante que estaba en el país, que trabajara en el sector agropecuario y con especial énfasis en la recolección de café, ¿verdad? Se identificó toda esa población, se hicieron solicitudes, los migrantes hacían solicitudes, tenían que llenar todo un documento y de esa manera se registraban en un sistema. Esta información se enviaba a migración para ver si ellos calificaban para un carnet de trabajo acá. Ajá. Todo esto se hizo para identificar cuántas personas podían estar, no sé, recolección de café, cosecha de piña, etcétera, etcétera. Ajá. Y a partir de ahí ver si era una población que podía suplir las necesidades o no las podía suplir, ¿verdad? Eso fue como una base importantísima para poder abrir fronteras en su momento. El nombre del sistema otra vez, Adrián. Solicitud de categoría migratoria. Ajá. Bueno, se abreviaba CETSA, CETTSA. Tendría que buscar bien qué era lo que significaba, porque ya no me acuerdo, la verdad. Ok, no, bueno, aquí está, categoría especial, perdón, categoría especial para trabajadores temporales del sector agropecuario, agroexportador y agroindustrial. De acuerdo, ya lo estamos incluyendo. Gracias. Y Beatriz, gracias también. Muchas gracias, Adrián. No sé si tenemos alguna otra participación para esta presentación, si no seguimos con la próxima pantalla. Si quiere, continuamos. Gracias, Tomás. Bueno, con respecto a la respuesta local, ¿verdad? Igual el Comité Municipal de Emergencia, dentro de las acciones o lecciones aprendidas,
dificultades y aspectos, ¿verdad? Que no se lograron manejar en este evento por omisión, resultado limitado o acciones y alcances limitadas, tenemos que los funcionarios presentaban un desgaste, ¿verdad? También tenemos que no se pudieron cubrir todas las fincas, ¿verdad? Que eso lleva a un incumplimiento y el robo de trabajadores entre productores, ¿verdad? También se destaca no saber qué pasó en las fincas mientras se recolectaba, ¿verdad? No se le dio seguimiento. Otra observación es que ahí tuvieron necesidades no atendidas, ¿verdad? Como los albergues y los transportes. Se aceleró el aseguramiento colectivo de trabajadores recolectores y que no tenemos la evaluación del impacto de la pérdida y de la afectación local a nivel económico, psicológico y el cambio en el tejido social, ¿verdad? ¿Cuál sería el reparto real de los costos de importación de mano de obra? En esta presentación o en estas lecciones aprendidas que vemos, me parece que el destacar el desgaste de los funcionarios en todos estos procesos me parece que es una de las partes muy importantes de la parte social y humana, ¿verdad? Me parece que todos tuvieron una participación y asumieron roles que nunca habían asumido, al igual que como utilizar sistemas que nunca utilizaron, como se dijo anteriormente, y el apoyar el trabajo, el participar y el llegar a un agotamiento con el mismo fin, ¿verdad? El poder enfrentar una situación nacional de la mejor forma y tratando de evitar todas esas complicaciones que el COVID podía habernos presentado o que avanzara con mayor rapidez el contagio. Me parece muy importante porque si no fueran por este tipo de presentaciones que se están dando o este estudio que está haciendo la Universidad Nacional, no nos estaríamos dando cuenta de todo el esfuerzo que hicieron todos los actores que participaron en este proceso, ¿verdad? Siempre nos damos cuenta como lo que sale en las noticias, lo que se dijo y eso suena y después la gente deja de pensar, pero solamente la gente que vivió el proceso y que estuvo enfrente dando la batalla, saben realmente cómo fue que se sintieron y cómo se desgastó esa parte, porque no fue solamente desgaste físico, ¿verdad? Fue desgaste emocional, se vieron afectadas las familias, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos transmitir toda esta información después de tanto tiempo de que pasó el suceso. No tengo manos levantadas, no sé si alguien quiere dar su opinión sobre estas lecciones desde la respuesta intersectorial del Comité Municipal de Emergencia. O si quieren aportar alguna adicional que no tengan, que ustedes consideren. Pues yo considero que cuando... bueno, Soledad. Vamos a ver, ahí en lo que respecto a los funcionarios desgastados en procesos que aún no se analiza efectividad, yo creo que ese es un punto muy importante, porque los funcionarios, vamos a ver, desde todo punto de vista, pero yo hablo sobre los funcionarios desde la parte de salud, lo que fueron las áreas de salud, fuimos las áreas de salud, aún seguimos de pie. Sin embargo, uno ve las reacciones en muchas ocasiones en cuanto a carácter, en cuanto a disposición, que no es lo mismo antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque esos mismos funcionarios son los que están dando ahorita, como decimos nosotros aquí desde salud, poniéndole el pecho a las balas, ¿verdad? Que primero con todo lo que concernía a las llamadas telefónicas para las visitas domiciliares, que si estaban en control, que si no estaban en control, que si tenían el medicamento, que si tenían algún familiar, que si ya, que la cita médica, el hipertenso, diabético, bueno, y así sucesivamente en diferentes patologías crónicas, y luego ya llega la vacuna, entonces seguimos con vacunación y que quién se la aplicaba, y que quién no se la aplicaba, que en qué grupo estaba y que nos querían pegar porque no le aplicábamos la vacuna y tal vez no pertenecía al grupo que nos habían, ¿cómo se llama?, autorizado para vacunar. Y bueno, en diferentes procesos, como ya lo hemos venido mencionando
en estas participaciones, aún ya vamos, ¿verdad? Terminando la vacunación y seguimos nosotros con otros procesos de vacunación y de propios de nuestro sistema de salud y son los mismos funcionarios. Somos los mismos funcionarios y seguimos dando la lucha. Pienso que desde la parte de salud se debería de hacer un estudio más profundo porque considero yo que los funcionarios están desgastados. Están desgastados y tal vez no se les ha puesto la atención necesaria de todo la lucha que tuvo que dar, de muchas horas, de muchas jornadas, de preocupación, porque en muchas ocasiones salíamos a trabajar y teníamos en nuestras mismas familias pacientes enfermos de COVID, ¿verdad? A muchos se les murieron familiares. Todo eso es una problemática, pienso que no se ha abordado como se debería abordar. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Soledad. Le doy la palabra a don Gerardo. Sí, no, tal vez yo quiero resaltar este punto que toca doña Soledad, porque, bueno, en la segunda parte, digamos, después de en el espacio de las 3, pues la idea es identificar, pues, algunas acciones, o sea, como a partir de la experiencia, qué acciones deberían quedarse, por ponerlo de esta forma, digamos, de manera permanente, o deberían ser parte de algunas plan de emergencias, por ponerlo, digamos así, en términos muy, pues, muy concretos. Pero a mí me parece que este tema, o sea, el tema del desgaste o el tema de como de la disposición en este momento en la población, es un punto que debería tratarse con muchísima prioridad y con muchísimo cuidado. Porque, o sea, a ver, Dios guarde nos tocar otra pandemia en este momento, seguro, o sea, con el desgaste que hay a ver, digamos, por ser una primera, digamos, por ser una experiencia que nos tocó, hubo muchísima disposición, había mucha energía, había mucha credibilidad en que las cosas iban a salir bien, pero ya en este momento hay un desgaste, ¿no? Digamos, un desgaste importantísimo en las personas y las instituciones que asumieron roles muy protagónicos, pero también en la población en general, ¿verdad? Uno incluso, digamos, en los trabajos que hicimos nosotros y con la gente que conversamos ya, y uno lo ve ahora, digamos, uno, qué sé yo, en los comercios, en las instituciones, están las tuberías para lavarse las manos, está el alcohol en gel, y ya nadie los vuelve a ver, digamos, algo tan simple y tan claro en otro momento. Entonces, a mí sí me parece que este es un punto, quiero resaltarlo aprovechando el comentario de doña Soledad, porque sí me parece que es un punto que debiéramos tocar efectivamente. ¿Dónde ponemos esta situación? ¿Verdad? O sea, esta situación de desgaste, digamos, desgaste personal, desgaste institucional, desgaste laboral, y a lo mejor no deberíamos como sociedad cerrar los ojos a que debería darse un proceso de recuperación, ¿verdad? Y un proceso a ver, no sé si la palabra es recuperación, o sea, bueno, ustedes ahí me entienden la idea, digamos como me da otra palabra que se me olvidó, digamos, es como de atender, digamos, esta situación de cansancio y de desgaste en general. Muchas gracias, Gracias. don Gerardo. Doña Soledad. Don Sí. Gerardo, disculpa, doña Soledad. Don Gerardo, yo creo que sí es muy importante esa parte porque ya sea las personas, los actores que participaron con ustedes, ¿verdad? Enfrentando desde los gobiernos locales, la población, el ministerio, la caja. También está la persona que estuvo atendiendo a todos los pacientes en las diferentes instituciones, ¿verdad? Además de la cobertura de vacunación. Todas esas personas se vieron involucradas, se vieron saturadas desde algún punto de vista, ¿verdad? Tanto mental como laboral, familiar, todos los ámbitos se afectaron.
Y después de la pandemia, todo el mundo continuó con su trabajo normal, ¿verdad? Todo el mundo, se acabó pandemia, pero yo sigo dando la consulta, yo sigo vacunando, yo sigo en la municipalidad, yo sigo en el ministerio, y nadie atendió esa parte crítica que sufrió cada persona, y eso tiene consecuencias, ¿verdad? En la salud mental, y no se ha tratado, ¿verdad? Esa parte, ni se le ha brindado, como, no sé, ¿cómo se dicen las vacaciones? Cuando uno está con algún recargo, cuando uno trabaja en la parte, Profilácticas. exactamente, unas vacaciones profilácticas como mínimo, porque ese impacto que todos vivimos, que lo vivimos de diferente forma, marcó a todo el personal, ¿verdad? Pero sobre todo al personal que estuvo de frente tratando de combatir la pandemia. Y eso es algo que yo creo que se lo debemos a la población. Soledad, sí. Sí, vamos a ver, el personal de primera línea, como nos nombraron en aquel momento, ¿verdad? O nos siguen nombrando, creo que no ha habido un abordaje, ni una intervención, ni un estudio, y como usted bien lo dice, ¿verdad, doña Patricia? Seguimos de pie, de frente, y considero que no ha habido un abordaje, no ha habido un estudio, no hay nada referente, ¿verdad? Como si bien ahora ustedes lo plantean en esta investigación, me parece muy amena, muy importante, pero también todo lo que se ha venido desarrollando nos permite tener una visión más clara también de los diferentes sectores, ¿verdad? Que se han visto involucrados en todo el trabajo que se desarrolló en esta pandemia. Como lo decía don Gerardo, creo, dio libre a otra pandemia, porque ahí sí es cierto que, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Apaguen y nos vamos todos, ¿verdad? Porque no estamos preparados por todo lo que acabamos de vivir. Sí, un proceso restaurativo era lo que quería Exacto. referirme yo. Sí, sí. O sea, que eso no lo podemos obviar como sociedad. ¿A quién le No, toca? Bueno, eso es lo que vamos a tener que discutir. Exactamente, muchísimas gracias a ambos. Bueno, como recomendación, yo creo que desde la universidad, toda esta información, ¿verdad?, que se recopila, se puedan hacer recomendaciones y sugerencias, y yo creo que sería muy importante, ¿verdad?, tanto para el Ministerio como la Caja que están participando aquí, que puedan elevar todas estas recomendaciones y sugerencias que van a salir de este simposio, o tal vez la publicación que vaya a salir después poder ser compartida con todas las instituciones para que se pueda divulgar, ¿verdad? Rocío, no tengo más manitas levantadas, no sé si seguimos con la próxima presentación. Sí, adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en lo que fue la respuesta social y de comunicación dentro de las estrategias de acciones del cáncer de esta respuesta. Se resalta, ¿verdad?, que se pudo dirigir a la población que estaba atemorizada, que estaba asustada, ¿verdad? Se le pudo dar medidas, se le pudo acompañar y motivar, informar de manera positiva, que yo creo que esto es muy, muy importante, ¿verdad? Yo creo que por eso la población respondió como respondió, por eso la población participó de forma proactiva, ¿verdad? Obedeció y siguió los protocolos porque tuvo esa guía, ¿verdad? Y se le pudo encauzar ese temor a información y conocimiento para poder manejar la situación. También teníamos las estrategias de cuidado colectivo, en vez de señalamiento y culpabilización, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿verdad? El no haber señalado a las personas, que sabemos todos que al principio de la pandemia, con el primer caso, ¿verdad? Que fue algo traumático, y eso de que le señalaran a las personas que trabajaban directamente en los centros de salud, pues eso fue un impacto muy negativo, ¿verdad? Para esas personas. También hay que resaltar la receptividad y comportamiento de la población, ¿verdad? Esto fue clave en estas zonas, y la confianza en las autoridades del nivel local, que también esto jugó un papel muy importante, ¿verdad? Esa unión del nivel local con el ministerio y la caja hizo que la población se sintiera segura. También muy importante la educación que se brindó a la población indígena. Me acuerdo de una de las exposiciones en donde se crearon los panfletos con lavado de manos en el idioma, bueno,
en la traducción con el idioma de la población, ¿verdad? Eso fue muy importante. Me acuerdo que los panfletos los presentó un doctor, si no me acuerdo, fue el doctor Garita, que él realizó la presentación de todos los afiches que habían elaborado para que la población indígena en su lenguaje tuviera esa información y no tuviera que estarles, quedarse con nada. Yo creo que eso fue un plus muy importante, ¿verdad? Que pudieran traducir los protocolos y que ellos tuvieran la información en su propia lengua. También la solidaridad comunitaria, ¿verdad? Todo lo que fue lo de los diarios, la medicación, con lo de las deudas, los compromisos, yo creo que todo el mundo se pautó, ¿verdad? Para dar una oportunidad a todas las personas afectadas, y esta solidaridad comunitaria fue también muy importante. Infocosecha, ¿verdad? La plataforma de comunicación para el productor y el recolectador, ese es un medio, también un sistema muy importante. Y también la organización por cuenta propia de cuadrillas de recolectores, panameños y nicaragüenses, y su fin de trabajar y regresar sanos, ¿verdad? Que eso también fue muy importante, ¿verdad? Que ellos se dieran cuenta de que podían trabajar y no enfermarse y no contagiar a sus familias cuando regresaran y contagiar a los mismos compañeros que tenían a la hora de estar laborando. No sé si alguien quiere aportar algún otro comentario. Alguien que no haya participado. No tengo comentarios, Rocío. Igual yo sigo insistiendo yo lo resumo en trabajo en equipo, pero toda esta integración de la comunidad con los gobiernos locales, con el ministerio y toda esa comunicación que se brinda en todos los actores, a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Desde la parte externa, de la parte que no vivió esta situación precisamente, ¿verdad? Como la vivieron ustedes, a mí me llama mucho la atención esa integración que se pudo lograr con todos los actores y la comunicación, ¿verdad? Porque yo siento que a pesar de que que tenemos algunas fallas o que se presentaron algunas fallas, me parece que fue la mejor respuesta que pudo haber tenido este sector. No tengo comentarios, entonces no sé si Rocío tiene algún comentario, sino para pasar a la próxima diapositiva. No, tal vez digamos, hay varios aspectos que derivan o que están asociados al trabajo que se logró de manera intersectorial desde de los mismos comités. Digamos, lo distribuimos así por una cuestión de orden, en términos de recuperar el papel o el rol que tuvo la comunicación. Pero sí destacar de que en esto, o sea, hubo igual otros grandes aciertos, que si bien es cierto, no necesariamente porque no había chance de plantear esto como una estrategia de promoción o educación, pero esa capacidad de acoger digamos, el comportamiento social y que las mismas comunidades entendieran cuál era como la ruta más sana para salvarnos todos, fue determinante, y que en este caso destacar que los comités municipales y especialmente el trabajo que se derivó desde Tarrazú fue clave en acompañar esta estrategia del cuidado colectivo, también de manejar digamos, una campaña, una información de manera positiva, aun cuando se iba a anunciar un protocolo que venía con todas las restricciones del mundo, pero se planteó de una manera, ¿verdad?, de que había un esfuerzo, un sacrificio que todos vamos a tener que hacer, pero esto es lo que nos protege, esto es lo que nos va a dar seguridad. Entonces, estos aspectos, como se discutieron el jueves pasado, son acciones, ¿verdad?, que se derivaban en el momento, viendo ver cómo se podía dar esa contención,
pero nada más sumar o enfatizar que fueron respuestas y acciones decisivas de todo el proceso, o sea, para entender la globalidad de la respuesta. Muchas gracias, Rocío. Luisa, pasamos a la siguiente diapositiva para poder destacar las limitaciones de la respuesta de este sector social y de comunicación y las dificultades, ¿verdad?, que pudimos tener en este proceso. Se destaca la información que se dio en múltiples medios, ¿verdad?, donde se daban datos falsos, donde se alarmaba a la gente, ¿verdad?, donde habían especulaciones, donde salían ideas que uno no sabía ni de dónde habían aparecido, ideas que uno decía, bueno, pero ¿de dónde, verdad? Entonces, esta información confunde mucho a la población, ¿verdad? Y esto pues hace que la gente caiga en alarma, ¿verdad? También las pautas y medidas no siempre llegaron de la manera oportuna, ¿verdad?, a los principales usuarios, como los productores y recolectores, ¿verdad? Esto es muy importante porque es importante cuando la información llega de manera oportuna, ¿verdad? Se podría evitar muchas cosas. La no previsión ni tiempo de controlar movimientos clandestinos, ¿verdad? Que eso es muy difícil, considero yo, desde mi punto de vista, que es muy difícil de controlar, ¿verdad? Otras migraciones, el comercio callejero, el tráfico de sustancias ilegales, pues eso es muy difícil. Y para el gobierno en sí es difícil, pues para una población más pequeña todavía más. Lo que es el recolector visto como un actor pasivo, ¿verdad? Y el sector especialmente indígenas a los que había que educar. Eso es muy importante también porque ya tener un traductor, ¿verdad? O brindar material en su lenguaje para que ellos entendieran, explicarles cuál era la situación, cuáles eran los riesgos, cómo era el lavado correcto de manos, el estornudo, ¿verdad?, el protocolo de tos y estornudo. Eso implicó tiempo y personal especial para poder hacer esa educación. La no previsión del cambio de afluencia de población migrante desde antes y post pandemia, ¿verdad? Otros factores que inciden en eso. También asumir o medir la especificidad étnica y migratoria con la población residente en cuanto a sus condiciones, necesidades y perspectivas, ¿verdad?, que no son las mismas. También creo que eso es como muy importante, pero sí es muy difícil de controlar. Reducir los canales de procesos y su tramitología, eso también es muy importante y creo que también es como difícil de controlar. Yo siento que todas estas limitaciones que hemos visto en cada respuesta son ya situaciones que están fuera de nuestro control, ¿verdad? Porque en lo que es tramitología, ya ahí todo el mundo en algún momento hemos pasado por algún proceso, y el llevar ese control exacto en el día es prácticamente imposible, y menos en una situación de emergencia como lo fue la pandemia, ¿verdad? La saturación de material visual en albergues y algunos puntos de confluencia poblacional. Muchas instancias generaron carteles y colocó la información sin tener una estrategia para colocar esa información, ¿verdad? Que eso también, muchas veces la población donde ve tanta información a veces se confunde, ¿verdad? Y que aún se debe de analizar la utilidad y trazabilidad de los sistemas y trámites generados por este plan, ¿verdad? Que eso es muy importante, ¿verdad? Yo considero que el sistema se puede seguir utilizando, pero sí debería tener como un control y seguirlo manteniendo, ¿verdad? Como ya de algo más formalizado para poder manejar toda esa información que genera. No sé si alguien quiere aportar algún comentario. No, Adrián. Gracias. Sí, vean, en este tema de la saturación del material visual, estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo siento un gran logro que se llevó, que se hizo, es que los albergues tuvieran algún material visual, ¿verdad? De hecho, hasta en mi caso, cuando entraba a algún lado a hacer compras o lo que fuera, el simple hecho de ver el rotulito ahí, de lavarse las manos, me guiaba cómo tenía que hacerlo y lo aprendí a hacer, ¿verdad? Porque no lo hacía bien. Entonces, para mí el simple hecho de que un albergue tuviera ese material es un gran logro. Inclusive acá se evaluábamos, cuando hacíamos las visitas, que estuvieran los rótulos de no fumado. Y
y para gusto los colores, ¿verdad? Porque en algunos casos, unos productores lo que nos decían es que a mí me gusta ponerlo en un mecatito, todos juntos, porque se ven ordenados, ¿verdad? Entonces, era un criterio de ellos, al final de cuentas no hay criterio definido para hacer eso y creo que hasta el día de hoy no lo hay. Entonces, vieras que sí, yo veo que eso es un punto muy importante, porque a fin de cuentas también cooperativas, el Ministerio de Salud, el ICAFE aportó mucho material visual y alcanzó para los albergues que, bueno, al menos, como lo decía al principio, aprendimos nosotros. Muchas gracias, Adrián. Me parece que esa aclaración que hace Adrián es muy importante. Es importante que la información esté, ¿verdad? Pero yo sé que por la situación de la pandemia, por la rapidez y por cómo surgió todo, pues no se planificó y tal vez en algunos lugares estaba como más recargado que en otros. Pero sí es importante retomar este punto como recomendación. ¿Por qué? Porque se puede planificar para ahora, para la situación actual, para post pandemia, mantener esa información, sobre todo retomando el punto de don Gerardo, de lo que son el protocolo y el lavado de manos. Yo considero desde mi punto de vista personal que eso se debe de mantener. Yo considero que el lavado de manos se debe mantener en las escuelas, se debe mantener en lugares donde hay alto tránsito de gente, ¿verdad? Entonces, me parecería importante que esa información se planifique, ¿verdad? Que tal vez no sé si desde mi café o se ponen de acuerdo entre ustedes para decir, bueno, esta semana recordémosles lo que es el lavado de manos. Entonces, la misma información que ya tienen, recordarles por qué es importante el lavado de manos, no solamente por el COVID, sino por las diarreas, por la gripe, viendo cómo estamos ahora con el Hospital de Niños saturados. Entonces, es importante hacerles a ellos ver que el lavado de manos no es para el COVID, el lavado de manos es para siempre, ¿verdad? Es un hábito que deberíamos de tener siempre, ¿verdad? Eso es muy importante. Y la información que se les presta también podrían planificarse diferentes tipos de información, no solamente relacionado con salud, tal vez con lo de las cosechas, tal vez en la forma de, no sé, tal vez recomendaciones ergonómicas para la postura, o tal vez en el aseo de la ropa, o en el mismo aseo del lugar donde desechar la basura, cosas sencillas que se les pueda ir brindando por mes o por semana, para que vayan cambiando la información y ellas lo puedan asimilar. Rocío. Sí, vieras que justo con esto que señaló Adrián, que yo coincido que es muy importante, pero esto también nos permite ver como la cuestión de los roles y la responsabilidad, porque si ya había un esfuerzo de las instituciones de adaptar la información, de traducirla, de efectivamente el material que emitió el ICAFE, material que sacó Tarrazú, un material precioso, o sea, que fue elaborado con mucho detalle, pero ya pretender que se encargaran de todo es imposible, ¿verdad? O sea, de que también tuvieran que asumir esa tarea de ir a colocar la información, ahí había un rol, una responsabilidad muy importante de la persona productora. Y una de las cosas que por ejemplo, nosotros confirmamos, incluso lo hablamos con algunos productores, es que en algunos casos, como les llegaba información, tal vez se las dejaban en la finca, si iban a alguna institución les daban más material, entonces lo que llegaban era con un puño de carteles y los pegaban sin ningún criterio, ¿verdad? Con cuestiones básicas, como poner el lavado de manos a la par de la pila o cuestiones de estas, ¿verdad? Fundamentales que no siempre, o sea, en ese momento no había recurso humano en las instituciones para atender eso, y eso sí lo podía hacer un productor, o sea, perfectamente. Entonces, esto es importante recuperar en el sentido también de que es el momento también que revisemos responsabilidades, ¿verdad? A propósito del depósito de carga que se hizo en la institucionalidad. O sea, hay cosas fundamentales en que como ciudadanas
ciudadanos y que además en un rol de contratista se tenía que trabajar y que son de las cosas que sin duda alguna podemos mejorar, porque ese esfuerzo, si se pone un montón de información, se satura. Nosotros, por ejemplo, lo hablábamos, les preguntábamos a los recolectores. Bueno, ustedes ya revisaron la información que hay. ¿Qué recuerdan de lo que vieron? Algunos decían, no, es que por ahí hay una pared que está llena de cosas y sabemos que es de COVID y ya sabemos qué es, pero ni siquiera se habían tomado el momento de, ¿verdad? El detalle de verlo. Los que prestaban más atención era como la gente joven, pero sí es como esas partes, o sea, por eso lo recuperamos como lecciones aprendidas, de que hay esfuerzos que sin duda alguna se pueden mejorar. Muchas gracias, Rocío. Me parece muy importante, ¿verdad? El aporte de ambos. Igual yo creo que la información que ya está, la información que generaron las diferentes instituciones, se pueden seguir utilizando, ¿verdad? Se pueden seguir recordando de una forma planificada y de forma conjunta, ¿verdad? Yo considero que para el productor es muy importante que sus trabajadores estén sanos, ¿verdad? Y si podemos evitar un brote de diarrea, yo creo que sería muy importante para ellos, tanto como desde el punto de vista de salud como económico, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso evitaría, se vería como una prevención, y me parece que la prevención se podría dar desde forma conjunta. No sé, Rocío, desconozco si ellos se reúnen de forma, o si tienen, o si en asociación, o no sé, o si en café se reúnen cada cierto tiempo, porque podrían retomar toda esa información que ya está producida y volverla a brindar, ¿verdad? Hacer como, no sé si sesiones o reuniones en donde digan, bueno, esta semana o este mes o este trimestre, como lo trabajan, vamos a trabajar con la población, en lo que es el calzado, lo que es el lavado de manos, cosas fundamentales para poder evitar alguna situación o algún brote dentro de esa población y que ellos se vayan acostumbrando, ¿verdad? Yo me imagino que hay población que sigue regresando, pero debe haber población nueva. Entonces, seguir brindando toda esa educación de forma sencilla para poder evitar cualquier otro inconveniente. No sé si alguien quiere aportar algo más. Tal vez, bueno, si gustan, ya estamos en el punto de la hora. Para la próxima sesión, que creo que lo lograríamos más pronto, digamos, de lo previsto, lo que estaríamos trabajando es de estas, digamos, de las acciones afirmativas confirmadas, valga la redundancia, y algunos de estos aspectos de lecciones aprendidas es situar en cuáles ya tienen seguimiento, cuáles se podrían promover como buenas prácticas y cuáles estarían más directamente articuladas a lo que correspondería a un plan de alerta temprana. Entonces, si gustan, podemos hacer la pausa y les agradeceríamos mucho que se incorporen de nuevo a las 3 de la tarde para que hagamos este ejercicio, que creo que lo vamos a poder lograr así como de manera pronta.